Seguridad e higiene de los intervinientes frente a catástrofes ambientales. Equipamientos básicos, equipamientos específicos y protocolos de intervención. Unidad didáctica, factores y recursos de seguridad, equipos de protección especial. Elementos básicos para la intervención en emergencias. Dos son los elementos básicos para intervenir en las emergencias. Por un lado, disponer de equipos de radiotransmisión y de telefonía que garantizan el contacto del interviniente con los nodos de tomas de decisiones e información. Las comunicaciones son básicas como elementos de seguridad personal. Por otro lado, la necesidad de disponer de uniformidad corporativa que identifique adecuadamente a qué grupo de respuesta pertenece la persona que está interviniendo. La uniformidad, además, ayuda a garantizar que solo individuos autorizados se encuentran en zonas sensibles de riesgo. Los grupos de respuesta en los planes costeros. Los planes de contingencia costeros se componen de varios grupos de respuesta. La pertenencia a uno u otro puede suponer necesitar de elementos de protección y seguridad adicionales a los básicos. Estos grupos son el de evaluación de la contaminación, prevención de la misma, limpieza de la costa, recuperación del medio, evaluación de daños, apoyo logístico y gabinete de relaciones públicas. De ellos, sin duda, es el grupo de respuesta de limpieza de la costa el que debe adoptar mayores medidas de seguridad e higiene de sus integrantes. Protección de la salud de los trabajadores frente a agentes químicos. En el marco de la salud de los trabajadores se ha de aplicar las disposiciones del Real Decreto 374/2001, que establece una serie de obligaciones como son la de evaluación del riesgo de los trabajadores en contacto con productos químicos en el ejercicio de sus actuaciones, la necesidad de aplicar principios de prevención básicos y el deber de información, formación, consulta y participación de los trabajadores en las acciones que conllevan el trabajo en ambientes en los cuales existen agentes químicos. El análisis del riesgo en el trabajo. Para efectuar dicho análisis, se emplean las fichas FISC o Fichas Internacionales de Seguridad Química del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que nos permitirá evaluar adecuadamente el riesgo en función del producto químico sobre el cual haya que intervenir. Con los datos de la ficha FISC, compararemos los niveles de exposición consultando el documento sobre límites a exposición profesional para agentes químicos en España, también editado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Si la exposición es menor a la marcada en esta guía técnica, únicamente deberemos adoptar principios básicos de prevención de riesgos laborales. Los principios generales de prevención. Estos principios generales de prevención, cuando se ha de trabajar con agentes químicos, implican la reducción del riesgo y la protección de la salud de los intervinientes a través de tres vías. Por un lado, estableciendo mecanismos de organización en los sistemas de trabajo, es decir, desarrollando la planificación básica de protección civil, dotándola de planes sectoriales para los grupos de intervención que contendrán las correspondientes sistemáticas de actuación. Por otro, reduciendo siempre el número de personas y tiempo de exposición al agente químico. Y finalmente, garantizando medidas higiénicas adecuadas a fin de evitar daños a la salud de los trabajadores. Pero, ¿qué ocurre si los umbrales de exposición se han superado? En este caso, superar todos los umbrales de exposición al producto químico de acuerdo a nuestro análisis de riesgos, además de las medidas generales de prevención, se deben aplicar medidas de protección. Las medidas de protección. Las medidas de protección que se deben aplicar ante umbrales de exposición a productos químicos superiores a los admisibles se basan en el empleo de los EPIs o equipos de protección individual. Ampliar las sistemáticas de intervención con la incorporación del mayor número de protocolos operativos posibles que garantizan ejecutar los trabajos en una secuencia lógica y segura. De igual forma, habrá que intensificar el seguimiento de la salud y formar a los trabajadores en un plan de medidas de emergencia que deben contemplar que dispongan de medios de lucha contra incendios y de primeros auxilios para su propia labor. Finalmente, es fundamental la existencia de una ventilación adecuada. Los equipos de protección individual, EPIs. Los EPIs, o
equipos de protección individual se componen de varios elementos. El primero de ellos son todos aquellos elementos que, como el casco, protegen la cabeza y la vista. Otro de los equipos de protección son los denominados EPRs, o equipos de protección respiratoria, que se convierten en los auténticos pulmones de los intervinientes cuando la atmósfera es tóxica o irrespirable. Otro elemento es la ropa de protección del cuerpo, que en la jerga de protección civil recibe el nombre ella sola de EPI. Finalmente, es importante tener en cuenta como elemento de protección individual el calzado de protección adecuado a la tarea que se ejecuta. Todo ello, tanto su empleo como su selección, se encuentra regulado en la Nota Técnica de Prevención 929 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Protocolos de actuación. Como indicábamos, un elemento obligatorio en la seguridad de los intervinientes es disponer de protocolos y sistemáticas de intervención. Los protocolos son desarrollos de la planificación de protección civil. Este desarrollo implica redactar planes sectoriales, que se elaboran para los diversos grupos de respuesta. En ellos se fijan funciones y la operatividad de ese conjunto de intervinientes dentro del plan marco. En el interior de estos planes sectoriales incorporaremos las sistemáticas de actuación, que tratan de estandarizar los procesos de respuesta. Finalmente encontraremos los protocolos operativos, que incorporados a las sistemáticas de actuación definen una serie de secuencias a ejecutar en función de la labor concreta a realizar. Recuerda, las comunicaciones que garantizan la integración en la red de información, así como la uniformidad que identifica al portador como miembro de los equipos de respuesta, son recursos básicos de seguridad. Se debe evaluar el riesgo de trabajar con sustancias químicas de acuerdo a la normativa, adoptando siempre medidas de protección mínimas. Para ello, se ha de desarrollar la planificación. La selección de las medidas de protección la realizaremos de acuerdo a las notas técnicas de prevención correspondientes. Los cursos EMERCOAS han sido desarrollados por el Instituto de Ecología Litoral. Constituyen una acción gratuita financiada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad y el Fondo Social Europeo, y cuenta con la colaboración de la Asociación Nacional de Especialistas Profesionales en Protección Civil y Emergencias.